El Evangelio del Reino de Dios no es solo una idea espiritual o algo que veremos después de morir. Jesús vino a enseñarnos que el reino ya está entre nosotros y que estamos llamados a vivirlo, manifestarlo y anunciarlo. En este mensaje vamos a descubrir cuándo comenzó el reino, cómo se concreta este reino hoy y cómo se consumará con el regreso de Cristo. Te aseguro que esta palabra va a abrir tus ojos y renovar tu manera de ver tu fe. Así que si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite conocer el verdadero mensaje de Jesús. Vamos entonces juntos a descubrir lo que significa vivir como ciudadanos del reino de Dios. Amada Iglesia, familia de fe, hoy comenzamos una serie nueva de enseñanzas que en realidad no son nuevas porque hace 2000 años el Señor ya nos habló de esto, pero hoy vamos a renovarlo y amplificarlo. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que no podemos dejar en el olvido. Jesús vino predicando el Evangelio del Reino y su primer sermón no fue en una sinagoga, sino en un monte. Todos hemos escuchado hablar del famoso Sermón del Monte, ¿verdad? Ese fue el inicio de una gran revolución espiritual hace 2000 años. Pero cuando Jesús terminó su ministerio y estaba por ascender a los cielos, se reunió con sus discípulos y les dio lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, nos recuerda este llamado. Dice así: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta tarea la Iglesia la ha venido realizando hasta nuestros días. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es lo que dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Por qué es tan importante este versículo? Sencillamente porque es aquí donde radica el corazón del reino de Dios. Por lo tanto, es indispensable que si queremos vivir el reino de Dios, necesitamos entender cuáles son esas cosas que Cristo nos enseñó. Les enseñó primero a sus discípulos y le ordenó a ellos que enseñasen a la iglesia. Y no solamente que las enseñasen, sino que enseñaran a vivir lo que Él enseñó. Vamos por parte. En primer lugar, ¿qué es el reino de Dios? Muchos piensan que el reino de Dios es llegar al cielo cuando nos muramos, pero no es eso. El reino de Dios es un gobierno, no es un lugar físico. En realidad, el reino es donde Dios es el rey y comienza aquí y ahora en todo corazón que se rinde a su señorío. Jesús no vino a fundar una religión. Él vino a establecer un reino de justicia, un reino de verdad, amor y transformación. Mateo capítulo 4, verso 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso no era solamente un anuncio, era una activación. Mis queridos amigos, debemos comprender tres verdades fundamentales en cuanto al reino de Dios. En primer lugar, ¿cuándo se inicia el reino de Dios? Pues bien, el reino de Dios comienza con la encarnación de Jesús. Cuando el Rey llegó a este mundo, en ese momento el reino se manifestó. Dice en Marcos capítulo 1, verso 14, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, llegando Jesús, vino a romper con la religiosidad. Él no vino a mejorar nuestras vidas. Él vino a transformarnos desde adentro hacia afuera. Y esto lo hace a través del reino de Dios. Así que el reino no es algo que estamos esperando luego de morir. El reino comienza cuando Cristo reina en nuestro corazón. La segunda verdad que necesitamos conocer es cómo se concreta este reino. Es decir, cómo se activó el reino, cómo se hizo visible. Pues bien, el reino se concreta con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y aquí tenemos tres hechos poderosos: su vida,
Su muerte, su resurrección. Todas estas tres cosas hicieron posible el reino de Dios por su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mundo. Y eso abrió las puertas del reino. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice claramente que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, entonces, ¿cómo hacen visible el reino de Dios? Fíjense qué importante. Cada vez que tú perdonas, el reino se concreta. Cada acto de justicia nuestro, acto de verdad y amor, hacen visible al Rey. El reino no solo se predica, el reino se vive. Y lo tercero que debemos comprender es cómo se consumará el reino. El reino se consumará cuando Jesucristo regrese en gloria y majestad. Observen lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. El día de hoy Jesús reina en nuestros corazones, pero pronto reinará sobre toda la creación. La Biblia dice que todo ojo le verá, que toda rodilla se doblará ante Él y que todo el universo reconocerá a Jesucristo como el Rey de Gloria. ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy? Nuestro llamado es a vivir el reino de Dios. Ya basta con esa religiosidad que no produce vida. Querida iglesia, no fuimos llamados a una religión ritualista. Fuimos llamados a vivir en el reino y para eso necesitamos una nueva mentalidad, una mentalidad de reino. Y esa mentalidad es la mente de Cristo. Cuando aprendemos sus enseñanzas, adquirimos su mente. Y es por eso que en Romanos capítulo 12, muy conocido versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No podemos ser cristianos que solamente llevan el título. Necesitamos ser discípulos que entienden, practican y manifiestan la cultura del reino. ¿Cuál es esta cultura del reino de Dios? Por supuesto, las enseñanzas de Jesús, comenzando con las bienaventuranzas que vamos a aprender en esta serie. Las bienaventuranzas no son frases bonitas para colgar en la pared, son la cultura del reino, son el ADN espiritual de un corazón transformado. Pero tienes que saber que tú no puedes vivir las bienaventuranzas si primero no has recibido el reino. Así que antes de subir con Jesús al monte, debemos responder a su llamado. ¿Cuál es ese llamado? Recibir el reino y rendirnos ante el Rey. Finalmente, tengo que decirte que Jesús, el Rey de Gloria, te está llamando no a una rutina religiosa, sino a un estilo de vida que nace en lo invisible y que transforma lo visible. ¿Cómo entramos al reino de Dios? ¿Cómo entra el reino de Dios en tu vida? Número 1, por el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar la mentalidad. Debes dejar de gobernar tu vida tú mismo y darle el control a Cristo. Número 2, por la fe en Cristo Jesús. Debemos creer que Él es el Hijo de Dios y en ningún otro hay salvación, solamente en Él. Y en tercer lugar, por la rendición. La rendición es muy importante cuando podemos decirle, Señor, reina en mi vida. Tú eres mi Salvador y eres mi Señor. Muy bien, espero que esta primera enseñanza haga vida en sus corazones. Así que les invito, si ustedes gustan, a acompañarme en esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito tu reino en mi vida. Renuncio a toda religiosidad vacía y te invito a gobernar mis pensamientos, mis decisiones y mi futuro. Reina, Señor, en mi ser. Enséñame a vivir como ciudadano del reino y prepárame para subir contigo al monte, para escuchar tu voz
y vivir como tú viviste. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, sean todos muy bendecidos. Será hasta la próxima.